Si les cuento esta historia, tal vez nunca más me vean de la misma forma, porque lo que voy a revelar hoy es un secreto que ha estado desgarrando mi corazón por más de 20 años. Un secreto sobre mi propia hija, la niña que crié con amor infinito, pero que se convirtió en alguien que jamás pensé que podía existir. Un secreto sobre mis nietos, los bebés que creí muertos durante todos estos años, hasta que hace 3 meses uno de ellos tocó a mi puerta y dijo las palabras que cambiaron mi mundo para siempre. Hola, abuela, soy tu nieto que vendieron. Hola, mis queridos, me llamo Perpetua, pero todos me dicen abuela Perpetua. Tengo 68 años y he vivido toda mi vida en este mismo barrio de Puebla. Hoy quiero compartir con ustedes la historia más devastadora, pero también más milagrosa que me ha tocado vivir. Una historia que comienza con la mayor traición que puede existir entre madre e hija, pero que termina con el milagro más grande que Dios me pudo dar. Antes de comenzar, mis queridos, quería preguntarles desde dónde están viendo este video. Déjenme un comentario aquí abajo contándome de qué parte de nuestro hermoso México me escriben. Me da tanta fuerza saber que no estoy aquí sola en mi cocina, sino acompañada de todos ustedes. Y por favor, si esta historia los conmueve, dejen su like y suscríbanse al canal. A mi edad, cada suscriptor me hace sentir que mi historia vale la pena ser contada. Mi historia comienza muchos años antes de que naciera mi hija, porque para entender lo que pasó, necesitan conocer de dónde vengo yo. Nací en 1955 en una familia muy pobre del centro de Puebla. Mi padre, Escolástico, era albañil, y mi madre, Florinda, lavaba ropa ajena para ayudar con los gastos. Éramos 8 hermanos, y yo era la quinta. La comida alcanzaba para unos cuantos, así que los más grandes siempre nos quedábamos con hambre para que comieran los más chicos. Cuando cumplí 12 años, mi padre me sacó de la escuela para que trabajara. Las mujeres no necesitan estudiar, decía. Lo que necesitan es aprender a trabajar para ayudar a la familia. Comencé limpiando casas de gente rica, ganando una miseria, pero era dinero que ayudaba a comprar frijoles y tortillas. A los 16 años conocí a Abundio Cervantes en una fiesta del barrio. Era hijo de don Teodulo, que tenía una carnicería pequeña, pero próspera. Abundio era guapo, trabajador, y 3 años mayor que yo. Desde la primera vez que bailamos, supe que era el hombre de mi vida. Nos casamos cuando yo tenía 18 años, en 1973. La boda fue sencilla, en la iglesia de San José, con una fiesta pequeña en casa de mis padres. Abundio me llevó a vivir a una casita que había rentado cerca de la carnicería de su padre. Eran solo 2 cuartos, pero para mí era un palacio porque era nuestro. Los primeros años de matrimonio fueron los más felices de mi vida. Abundio trabajaba en la carnicería desde muy temprano, y yo me quedaba en casa arreglando nuestro hogar, soñando con el día en que tuviéramos hijos. Pero los hijos no llegaban. Mes tras mes, año tras año, mi vientre permanecía vacío. Fui con curanderas, con doctores, tomé todas las hierbas que me recomendaban las vecinas. Abundio también se hizo revisar, pero los médicos nos decían que no había nada malo en ninguno de los dos. A veces simplemente no es el momento, nos decían. Tengan paciencia. Pero yo no podía tener paciencia. Veía a todas mis cuñadas embarazarse, veía a las vecinas con sus bebés, y sentía como si mi corazón se fuera a romper. Abundio trataba de consolarme. Me decía que éramos felices así, que no necesitábamos hijos para ser una familia completa. Pero yo sabía que él también sufría, aunque tratara de no demostrarlo. Fueron 15 años intentando tener un bebé. 15 años de esperanzas rotas, de lágrimas escondidas, de sentirme como una mujer incompleta. Mis hermanas ya tenían hijos grandes, algunas ya eran abuelas, y yo seguía con los brazos vacíos. En 1991, cuando ya tenía 36 años y había perdido casi toda esperanza, pasó el milagro. Después de una gripe muy fuerte que me tuvo en cama por 2 semanas, comencé a sentir náuseas extrañas. Al principio pensé que era secuela de la enfermedad, pero cuando se me retrasó la menstruación, me atreví a tener esperanza otra vez. Fui con la partera del barrio, doña Remedios, que tenía más experiencia que cualquier doctor.
Me revisó y me sonrió con esa sonrisa que había soñado ver durante tantos años. Perpetua, mija, me dijo, estás esperando bebé. Me eché a llorar ahí mismo, en su casa, como una loca. Después corrí a contarle a Abundio, que estaba en la carnicería cortando carne. Cuando le dije la noticia, dejó caer el cuchillo y me cargó dando vueltas, sin importarle que los clientes nos estuvieran viendo. «¡Vamos a ser papás!», gritaba. «Después de tanto tiempo, vamos a ser papás». Esa noche no dormimos, planeando todo lo que haríamos cuando llegara el bebé. Abundio comenzó a ampliar la casa, construyendo un cuarto especial para el niño. Yo comencé a tejer ropita, aunque no sabía si sería niño o niña. No me importaba, solo quería que naciera sano. El embarazo fue difícil. A los 36 años ya era una madre mayor para esa época, y mi cuerpo resintió el esfuerzo. Tenía náuseas constantes, se me hinchaban los pies, a veces me faltaba el aire. Pero cada molestia era una bendición porque significaba que mi bebé estaba creciendo dentro de mí. Abundio se desvivía cuidándome. Compraba las frutas más caras para que el bebé se alimentara bien, me llevaba a caminar todas las tardes para que hiciera ejercicio, nunca me dejaba cargar nada pesado. Era el esposo más amoroso que una mujer pudiera pedir. El 12 de marzo de 1992, después de un trabajo de parto que duró 12 horas, nació mi hija. Era perfecta, con 10 deditos en las manos y 10 deditos en los pies, el cabello rubio como su padre y los ojos verdes míos. Cuando la pusieron en mis brazos por primera vez, sentí que mi vida finalmente tenía sentido completo. «Se va a llamar Serafina», le dije a Abundio, «porque es un ángel que Dios nos mandó». Los primeros meses de vida de Serafina fueron como un sueño. Era una bebé tranquila, casi nunca lloraba, dormía bien por las noches. Abundio estaba loco de amor con su hija, la cargaba todo el tiempo que no estaba trabajando, le cantaba canciones, le hacía caras chistosas para que se riera. «Mira nada más qué inteligente es nuestra princesa», me decía cuando Serafina lo seguía con la mirada. «Va a ser la niña más lista de todo Puebla». Cuando Serafina cumplió 6 meses, Abundio decidió que ya era hora de enseñarle el negocio familiar. Todos los días la llevaba un ratito a la carnicería, la sentaba en una silla especial que había mandado hacer y le explicaba cómo se cortaba la carne, cómo se atendía a los clientes. «Algún día todo esto va a ser tuyo, princesa», le decía. «Tu papá va a trabajar muy duro para dejarte un negocio próspero». Y efectivamente trabajaba duro. Además de la carnicería que ya teníamos, Abundio comenzó a vender carne a restaurantes de la ciudad. Compraba reses enteras, las procesaba él mismo y las vendía a mejor precio que la competencia. El negocio estaba creciendo muy bien. Para el primer cumpleaños de Serafina, organizamos una fiesta que todo el barrio recordó durante años. Abundio gastó una fortuna en decoraciones, contrató un grupo de mariachis, mandó hacer un pastel de 3 pisos. Era como si estuviéramos celebrando 15 años, no el primer cumpleaños de una bebé. «Esta niña va a tener todo lo que nosotros no tuvimos», me decía mientras veíamos a nuestra hija destruir su primer pastel. «Va a estudiar en las mejores escuelas, va a vestirse como princesa, va a tener todas las oportunidades del mundo». Pero el destino tenía otros planes para nosotros. Serafina tenía 1 año y medio cuando pasó la tragedia que cambiaría nuestras vidas para siempre. Era un martes de septiembre de 1993. Abundio había salido muy temprano a recoger una res al rastro, como hacía 2 veces por semana. Yo me quedé en casa con Serafina, esperando que regresara para el desayuno. A las 10 de la mañana llegó don Patricio, el hermano de Abundio, con una cara que nunca voy a olvidar. «Perpetua», me dijo, y por su voz supe inmediatamente que algo terrible había pasado. «Abundio tuvo un accidente». «¿Qué tipo de accidente? ¿Está herido?» «Perpetua, Abundio murió». Las palabras no llegaron a mi cerebro inmediatamente. Era como si don Patricio estuviera hablando en otro idioma. «¿Cómo que murió? Si salió hace 2 horas». El tráiler que llevaba la res se volcó en la carretera de Cholula. Abundio murió en el acto. Me desplomé en el suelo con Serafina en brazos. Mi mundo se había acabado en un segundo.
El hombre que amaba, el padre de mi hija, el que había trabajado tanto para darnos una vida mejor, había muerto a los 28 años cuando todo nos estaba saliendo bien. El funeral fue terrible. Todo el barrio llegó a despedirse de Abundio, porque era un hombre querido y respetado. Pero yo no podía ni llorar. Estaba en shock, como Ida, cargando a Serafina que no entendía por qué su papá no venía a cargarla. Después del entierro, don Teodulo, el papá de Abundio, me llamó aparte. «Perpetua», me dijo, «quiero que sepas que la carnicería es tuya. Abundio trabajó mucho para construir ese negocio y ahora les pertenece a ti y a la niña». «No sé nada de carnicerías cargar», le respondí. «No sé cómo manejar un negocio». «Aprenderás. Mi hermano Patricio te va a ayudar al principio, pero el negocio es tuyo». Esas primeras semanas después de la muerte de Abundio fueron las más difíciles de mi vida. Tenía que aprender a manejar la carnicería, a cuidar sola a una bebé de 1 año y medio y a vivir con el dolor de haber perdido al amor de mi vida. Serafina se dio cuenta de que algo había cambiado. Lloraba más, dormía mal, buscaba a su papá por toda la casa. Era desgarrador verla cargar su osito de peluche y llevarlo a la puerta, como esperando que Abundio llegara del trabajo. Patricio me ayudó mucho los primeros meses. Me enseñó a comprar la carne, a negociar con los proveedores, a llevar las cuentas. Pero era obvio que yo no tenía la habilidad natural de Abundio para los negocios. Los clientes comenzaron a irse, los ingresos bajaron, las deudas se acumularon. Para cuando Serafina cumplió 2 años, ya había tenido que vender la carnicería. No conseguí ni la mitad de lo que valía, pero necesitaba el dinero para pagar las deudas y tener algo para sobrevivir mientras buscaba trabajo. Con el dinero de la venta compré una casita mucho más pequeña en un barrio más modesto. Tenía 2 cuartos nada más, un baño pequeño y una cocina que apenas cabía una estufa y un refrigerador. Pero era nuestra y nadie nos la podía quitar. Conseguí trabajo limpiando oficinas por las noches. No era fácil porque tenía que dejar a Serafina con la vecina, doña Soledad, que era una señora mayor muy buena que me cobraba muy poco por cuidarla. Trabajaba de 6 de la tarde a 2 de la mañana. Llegaba a casa agotada, dormía 3 o 4 horas y después me levantaba a atender a mi hija. Los días libres los dedicaba completamente a Serafina. La llevaba al parque, le leía cuentos, jugábamos con sus muñecas. Ella era muy inteligente, aprendía todo rapidísimo. A los 2 años ya hablaba claramente, a los 3 ya conocía todas las letras. Pero también desde pequeña noté en ella una tendencia que me preocupaba. Le gustaban más los juguetes de otros niños que los suyos. Cuando íbamos al parque y veía a niñas con vestidos más bonitos, se ponía caprichosa y me decía que ella también quería uno igual. «Mamá, ¿por qué esa niña tiene un vestido tan bonito y yo no?» «Porque cada familia tiene diferentes posibilidades, mija». «¿Pero por qué nosotras no tenemos las mismas posibilidades?» «Porque papá Abundio se murió y ahora tenemos que trabajar más duro para conseguir las cosas». «¿Cuándo vamos a tener más dinero?» «Cuando mamá consiga un trabajo mejor». Pero conseguir un trabajo mejor era muy difícil. No tenía estudios más allá de la primaria. No tenía experiencia en nada que no fuera limpiar casas. Los trabajos bien pagados requerían preparatoria, inglés, computación, cosas que yo no sabía. Cuando Serafina cumplió 4 años, conseguí un segundo trabajo vendiendo productos de belleza por catálogo. Era agotador porque tenía que ir casa por casa ofreciendo cremas y maquillajes, pero las comisiones ayudaban a completar el gasto. También comencé a hacer tamales los fines de semana para vender en el mercado. Me levantaba a las 3 de la mañana a preparar la masa, el relleno, a envolver los tamales uno por uno. Serafina me ayudaba como podía, me pasaba las hojas de maíz, me hacía compañía mientras trabajaba. «¿Por qué trabajas tanto, mamá?», me preguntaba. «Para que tengas todo lo que necesitas, mi amor». «Pero no estás cansada». «Estoy cansada, pero vale la pena si es para ti. Cuando sea grande, ¿yo también voy a trabajar tanto?» «Tú no, mi cielo. Tú vas a estudiar para tener un trabajo mejor, un trabajo que te guste y que te pague bien». Efectivamente, puse a Serafina en el mejor preescolar que pude pagar.
No era caro, pero era limpio, y las maestras eran buenas. Desde el primer día se destacó por su inteligencia. La maestra me mandaba llamar constantemente para decirme lo brillante que era mi hija. Serafina ya sabe leer, me dijo cuando apenas tenía 4 años. Es excepcional para su edad. ¿En serio? En serio. También es muy buena con los números. Creo que debería considerar cambiarla a una escuela más desafiante cuando entre a primaria. Pero las escuelas más desafiantes costaban más dinero, y yo ya estaba haciendo malabares para pagar la que tenía. Aún así, comencé a ahorrar cada peso que podía para darle a Serafina la mejor educación posible. Fue por esa época que noté los primeros signos de lo que después se convertiría en un problema más grande. Serafina comenzó a sentirse avergonzada de nuestra situación económica. Cuando las otras niñas hablaban de los lugares donde habían ido de vacaciones, ella inventaba historias sobre viajes que nunca habíamos hecho. «Mi mamá me va a llevar a Disneyland», les decía a sus compañeritas. «Serafina, ¿por qué dices eso? Sabes que no podemos ir a Disneyland, pero podríamos ir si tuvieras más dinero. Tal vez algún día, cuando las cosas mejoren. ¿Por qué no tienes más dinero como las otras mamás?». Era una pregunta inocente de una niña de 4 años, pero me dolía profundamente, porque yo también me hacía la misma pregunta todos los días. Cuando Serafina entró a primaria, conseguí inscribirla en una escuela mejor, aunque esto significó que tuve que buscar un tercer trabajo. Comencé a lavar y planchar ropa ajena los domingos, mi único día libre. La escuela nueva era un mundo diferente. Los niños llegaban en carros del año, con mochilas de marca, con dinero para comprar comida en la cooperativa. Serafina se daba cuenta de estas diferencias y comenzó a presionarme para que le comprara cosas que no podía costear. «Todas mis amigas tienen tenis Nike. Yo quiero unos también». «Mi amor, esos tenis cuestan lo que yo gano en un mes entero». «Entonces consigue más trabajo». «Ya trabajo todos los días, incluyendo domingos». «Pues trabaja más». Era increíble escuchar eso de una niña de 6 años. No entendía que trabajar más tenía límites, que el día solo tenía 24 horas, que mi cuerpo ya estaba al límite de sus fuerzas. Pero hice el esfuerzo. Le compré los tenis que quería, aunque tuve que pedir prestado y pagarlo en abonos durante 3 meses. La sonrisa que me dio cuando se los puse valía cualquier sacrificio. Durante los siguientes años, Serafina siguió destacándose académicamente. Era la primera de su clase. Ganaba todos los concursos de aprovechamiento. Las maestras siempre la ponían como ejemplo, pero también se volvía cada vez más exigente con las cosas materiales. Cuando cumplió 10 años, quiso una fiesta como las que hacían sus compañeritas de clase, con payaso, piñata, salón rentado, vestido especial. Gasté los ahorros de 6 meses, pero se la hice. Era mi única hija, la luz de mi vida, y quería que fuera feliz. Pero después de la fiesta, en lugar de estar agradecida, Serafina comenzó a comparar su celebración con las de otras niñas. La fiesta de Pamela fue mejor que la mía. ¿Por qué dices eso? Tu fiesta estuvo muy bonita. Pero Pamela tuvo mariachi y yo solo tuve música grabada. El mariachi cuesta 5 veces más que la música grabada. Entonces deberías haber ahorrado más. Esas conversaciones me lastimaban mucho. No porque fuera una niña malagradecida, sino porque veía que estaba desarrollando una obsesión con el dinero y las cosas materiales que no era saludable. Traté de hablar con ella sobre valores, sobre la importancia de ser agradecidos con lo que teníamos, sobre el hecho de que el dinero no era lo más importante en la vida. Pero ella me escuchaba con cara de aburrimiento, como si le estuviera contando cuentos de hadas. «Mamá, el dinero sí es importante», me decía. «Sin dinero no puedes tener las cosas que quieres. Pero hay cosas más importantes que el dinero, como la familia, la salud, la educación. La educación también cuesta dinero, y para estar sano necesitas ir al doctor, y eso también cuesta dinero». No podía argumentar contra esa lógica aplastante de una niña de 10 años. Tenía razón. En este mundo, casi todo requería dinero.
Cuando Serafina entró a secundaria, las cosas se pusieron aún más difíciles. Era una escuela aún mejor, con niños de familias aún más ricas. Serafina estaba constantemente expuesta a un nivel de vida que nosotras no podíamos sostener. Sus compañeras tenían celulares último modelo cuando apenas comenzaban a popularizarse. Tenían computadoras en casa cuando para nosotras una computadora era un lujo impensable. Sus papás las llevaban a vacaciones a la playa, a Europa, a Estados Unidos. Serafina comenzó a mentir sobre nuestra situación. Les decía a sus amigas que yo trabajaba en una empresa importante, que teníamos casa propia en una colonia elegante, que íbamos de vacaciones, pero que ella prefería no presumir. ¿Por qué les mientes a tus amigas?, le pregunté cuando me enteré. Porque me da pena decir la verdad. ¿Te da pena tu mamá? Me da pena que trabajes limpiando casas. Las mamás de mis amigas son doctoras, licenciadas, empresarias. Esas palabras me dolieron más que cualquier golpe físico. Mi hija se avergonzaba de mí, del trabajo honesto con el que la había mantenido durante toda su vida. Mija, no hay trabajo honesto que dé pena. Yo trabajo limpiando casas para que tú puedas estudiar en esa escuela tan buena. Lo sé, pero ¿no podrías conseguir un trabajo mejor? ¿Cómo cuál? No sé. Algo en una oficina. Para trabajar en oficinas necesito preparatoria, y yo no la terminé. ¿Por qué no la terminaste? Porque tuve que trabajar desde muy joven para ayudar a mi familia. Como tú vas a tener que ayudarme a mí cuando seas grande. Yo no voy a trabajar como tú, me dijo con una seguridad que me asustó. Yo voy a encontrar una manera más fácil de conseguir dinero. ¿Qué manera más fácil? No sé, pero la voy a encontrar. Esa conversación fue una de las primeras señales de que algo no estaba bien en la mentalidad de mi hija. Pero yo no sabía cómo corregirlo. ¿Cómo le explicaba a una adolescente de 13 años que no había maneras fáciles de conseguir dinero honestamente? Durante esos años de secundaria, Serafina siguió siendo una estudiante excelente, pero también se volvió más rebelde, más secretiva. Llegaba tarde de la escuela, siempre con excusas de que había tenido que quedarse a estudiar o que había ido a casa de alguna compañera. Una tarde, la vi bajarse de un carro que no reconocí, a 2 cuadras de la casa. Cuando llegó, le pregunté quién la había traído. Una amiga de la escuela. ¿Cuál amiga? No reconocí el carro. Una amiga nueva que acabas de conocer. ¿Cómo se llama? Vanessa. ¿Y sus papás estuvieron de acuerdo en traerte hasta acá? Sí, no hay problema. Pero algo en su manera de responder me hizo sospechar que no estaba diciendo toda la verdad. Comencé a prestar más atención a sus actividades, a sus horarios, a las historias que me contaba. Una noche revisé su cuarto mientras ella se bañaba y encontré ropa que nunca había visto antes. Una blusa cara, zapatos de marca, un collar que se veía costoso. Cuando salió del baño, le pregunté de dónde había sacado esas cosas. Me las prestó una amiga para una fiesta de la escuela. ¿Qué amiga te va a prestar ropa tan cara? Una que tiene mucho dinero y es muy generosa. ¿Cómo se llama? Ya te dije, Vanessa. ¿Y cuándo es esa fiesta? El sábado. Pero el sábado Serafina no fue a ninguna fiesta. Se quedó en casa viendo televisión, usando su ropa normal. Las prendas caras desaparecieron de su cuarto sin explicación. Esas situaciones se repetían constantemente. Serafina aparecía con cosas que no podía haber comprado, siempre con explicaciones que no me convencían completamente, pero que no podía probar que fueran mentiras. Cuando cumplió 15 años, insistió en tener una fiesta grande. Había estado planeándola durante meses, había invitado a toda su clase, había elegido el vestido, había hecho listas de todo lo que quería. Mamá, esta fiesta tiene que ser perfecta. Es mi única oportunidad de impresionar a mis compañeras. Mija, vamos a hacer una fiesta bonita, pero dentro de nuestras posibilidades. Pero mis posibilidades son muy limitadas. Siempre tengo que conformarme con menos. ¿Menos que qué? Menos que todo el mundo. Menos comida, menos vestido, menos decoración, menos todo. Era cierto que nuestra fiesta no podía competir con las fiestas de sus compañeras más ricas. Pero gasté todos mis ahorros, pedí prestado,
Trabajé horas extra durante meses para darle la mejor celebración que mi presupuesto permitía. La fiesta estuvo hermosa. Rentamos un salón pequeño pero elegante, contratamos un grupo musical, mandamos hacer un pastel precioso. Serafina se veía espectacular en su vestido rosa que había bordado durante semanas. Pero durante toda la fiesta noté que estaba tensa, como evaluando todo, comparando cada detalle con otras fiestas que había visto. No se veía completamente feliz, sino más bien estresada por quedar bien. Al final de la noche, mientras recogíamos los regalos, me dijo algo que me partió el corazón. Estuvo bien, pero no fue lo que yo quería realmente. ¿Qué querías realmente? Quería una fiesta como la de Paulina Restrepo, con mariachi, con cena servida, con decoración de florería. Mi amor, esa fiesta debió costar 10 veces lo que costó la tuya. Lo sé, por eso digo que no fue lo que quería realmente. Esa noche lloré en mi cuarto, sintiéndome como una madre que había fallado. Había trabajado tanto, me había sacrificado tanto, para darle a mi hija la mejor fiesta que podía, y aún así no era suficiente para ella. Al día siguiente, Serafina se comportó como si nada hubiera pasado. Me agradeció la fiesta. Me dijo que había estado muy bonita, pero yo sabía que en el fondo seguía insatisfecha. Los últimos años de preparatoria fueron cada vez más difíciles. Serafina desarrolló una obsesión con conseguir cosas que no podíamos pagar y comenzó a ser cada vez más creativa en sus métodos para obtenerlas. Descubrí que había abierto una cuenta de Instagram donde subía fotos con ropa prestada, en lugares que no eran suyos, creando una imagen de vida que no correspondía con nuestra realidad. Tenía cientos de seguidores que creían que era una adolescente rica de Puebla. ¿Para qué subes esas fotos falsas?, le pregunté. No son falsas. La ropa era mía cuando me la puse. El lugar era real. Pero das una impresión que no es verdad. ¿Y qué tiene de malo querer dar una buena impresión? Tiene de malo que es mentira. Las redes sociales son para mostrar la mejor versión de ti mismo. Todo el mundo lo hace. Esa lógica retorcida me preocupaba profundamente. Mi hija estaba aprendiendo a vivir en la mentira, a construir una imagen falsa de sí misma para impresionar a extraños. También comenzó a salir con muchachos mayores, universitarios, que tenían carros y dinero para llevarla a lugares caros. Cuando le preguntaba sobre estos novios, siempre me decía que eran solo amigos que la invitaban a salir por amistad. ¿Qué muchachos de 20 años van a invitar a una adolescente de 17 solo por amistad? Muchachos que son caballeros y que no buscan nada malo. Serafina, los hombres mayores que buscan adolescentes siempre buscan algo. Ay, mamá, eres muy desconfiada. No todos los hombres son como piensas. Pero yo sabía por experiencia que los hombres mayores que cortejaban adolescentes lo hacían porque buscaban aprovecharse de su inexperiencia. Traté de explicárselo, pero ella interpretaba mis advertencias como intentos de controlar su vida. Una noche llegó a casa con un collar de oro que obviamente era muy caro. Cuando le pregunté de dónde lo había sacado, me dijo que se lo había regalado un amigo. ¿Qué tipo de amigo te regala joyas tan caras? Un amigo que tiene dinero y que es generoso. Los hombres no regalan joyas caras sin esperar algo a cambio. Este sí, es muy buena persona. ¿Cómo se llama? Se llama Maximiliano. Es hijo de empresarios. ¿Cuántos años tiene? 23. Serafina, es un hombre adulto. Tú apenas tienes 17 años. Ya casi cumplo 18. Si les cuento esta historia, tal vez nunca más me vean de la misma forma, porque lo que voy a revelar hoy es un secreto que ha estado desgarrando mi corazón por más de 20 años. Un secreto sobre mi propia hija, la niña que crié con amor infinito, pero que se convirtió en alguien que jamás pensé que podía existir. Un secreto sobre mi nieto, el bebé que creí muerto durante todos estos años, hasta que hace 3 meses tocó a mi puerta y dijo las palabras que cambiaron mi mundo para siempre. Hola, abuela. Soy tu nieto que vendieron. Hola, mis queridos. Me llamo Perpetua, pero todos me dicen Abuela Perpetua.
Tengo 68 años y he vivido toda mi vida en este mismo barrio de Puebla. Hoy quiero compartir con ustedes la historia más devastadora, pero también más milagrosa que me ha tocado vivir. Una historia que comienza con la mayor traición que puede existir entre madre e hija, pero que termina con el milagro más grande que Dios me pudo dar. Antes de comenzar, mis queridos, quería preguntarles desde dónde están viendo este video. Déjenme un comentario aquí abajo contándome de qué parte de nuestro hermoso México me escriben. Me da tanta fuerza saber que no estoy aquí sola en mi cocina, sino acompañada de todos ustedes. Y por favor, si esta historia los conmueve, dejen su like y suscríbanse al canal. A mi edad, cada suscriptor me hace sentir que mi historia vale la pena ser contada. Mi historia comienza el 12 de marzo de 1992, el día que nació mi hija Serafina. Yo tenía 37 años cuando la tuve. Ya era una madre mayor para esa época, pero ella llegó como un milagro después de años de intentarlo. Su padre, Abundio, había muerto en un accidente de tráiler 6 meses antes de que naciera, así que desde el primer día fuimos solo ella y yo contra el mundo. Serafina nació hermosa, con el cabello rubio de su padre y los ojos verdes míos. Era una bebé tranquila, casi nunca lloraba, siempre me miraba con esos ojitos como si entendiera todo lo que yo le decía. Desde pequeñita era lista, muy lista. A los 2 años ya hablaba como niña de 4, a los 5 ya sabía leer perfectamente. Trabajé 3 empleos para darle todo lo que necesitaba. De lunes a viernes limpiaba oficinas de 5 a 9 de la mañana. Después trabajaba en una tortillería de 10 a 3 y por las noches cosía ropa para una boutique del centro. Los sábados vendía tamales en el mercado y los domingos lavaba ropa ajena. Era agotador, pero cada peso que ganaba era para mi Serafina. Le compré los útiles más bonitos para la escuela, la vestía como princesita, nunca le faltó nada. Los maestros siempre me felicitaban por lo inteligente y educada que era mi hija. Su niña va a llegar muy lejos, me decían, y yo me inflaba de orgullo. Pero conforme fue creciendo, comencé a notar cosas raras en Serafina. Tenía una manera de hablar con la gente que me incomodaba, como si fuera superior a todos. Cuando tenía 8 años y algún compañerito de la escuela venía a la casa, ella los trataba como sirvientes. «Tráeme agua», les decía a los niños. «Recoge mis juguetes». «Serafina, no hables así a tus amigos», la regañaba. «¿Por qué no? Nosotras somos mejores que ellos. Mira cómo visten, mira dónde viven». «¿De dónde sacas esas ideas?» «De la televisión. Las señoras ricas siempre tienen gente que las sirve». Yo trataba de explicarle que todos éramos iguales, que no debía sentirse superior a nadie, pero era como hablarle a la pared. Serafina tenía muy claro en su cabecita que ella merecía más de lo que teníamos. Cuando cumplió 15 años, organicé una fiesta que me costó los ahorros de 2 años. Quería que fuera la más bonita del barrio, que tuviera su vals, su vestido de ensueño. Renté un salón, contraté mariachi, mandé a hacer un pastel de 3 pisos. Esa noche, viendo a mi hija bailar con su vestido rosa que había bordado durante meses, pensé que todos mis sacrificios habían valido la pena. Pero ya para esa época, Serafina había comenzado a cambiar de maneras que me preocupaban profundamente. Se había vuelto vanidosa, mentirosa, manipuladora. Siempre quería ropa más cara, siempre se avergonzaba de nuestra casa, siempre hablaba de que merecía una vida mejor. «Mamá, ¿por qué no tienes un trabajo mejor?», me preguntaba. «Porque no tuve oportunidad de estudiar, mija. Por eso es tan importante que tú estudies». «Pero yo no quiero trabajar como tú, yo quiero ser rica». «Para ser rica hay que trabajar muy duro, estudiar mucho». «O hay que casarse con alguien rico», me interrumpía con esa sonrisita que comenzaba a odiar. Cuando terminó la secundaria, Serafina me anunció que no quería seguir estudiando. «Quiero trabajar», me dijo. «Quiero ganar mi propio dinero». «Pero sin preparatoria no vas a conseguir trabajos buenos». «Ya tengo trabajo», me interrumpió. «¿Qué trabajo?» «En una boutique del centro. Me van a pagar muy bien». Al principio me alegré,
Pensé que trabajar le daría madurez, la haría valorar el dinero. Pero pronto me di cuenta de que algo no estaba bien. Serafina comenzó a llegar a casa con ropa carísima, zapatos de marca, maquillaje que costaba más de lo que yo ganaba en una semana. Cuando le preguntaba cómo podía comprar esas cosas con el sueldo de una boutique, siempre tenía excusas. Me dan descuento de empleada. Nos pagan comisiones muy buenas. Una cliente me regaló esto porque le gusté mucho. Pero las mentiras eran cada vez más obvias. Una noche llegó con un collar de oro que debía costar más de lo que ganábamos las dos juntas en 3 meses. Serafina, ¿de dónde sacaste esto? Te dije, una cliente me lo regaló. ¿Qué cliente va a regalarle un collar así a una empleada? Una que tiene mucho dinero y es muy generosa. No te creo. Pues no me creas, ya soy mayor de edad, no tengo que darte explicaciones de todo. Esa fue la primera vez que me habló así, con esa frialdad, esa indiferencia. Era como si me estuviera hablando una extraña, no la hija que había criado con tanto amor. Los meses siguientes fueron cada vez más difíciles. Serafina llegaba cada vez más tarde. A veces no llegaba en toda la noche. Traía hombres a la casa que yo no conocía, hombres mayores, con carros lujosos, que la miraban de una manera que me daba escalofríos. ¿Quiénes son estos señores?, le preguntaba. Amigos. ¿Qué tipo de amigos? Amigos con dinero. Serafina, me estás asustando. ¿En qué andas metida? En nada malo. Solo estoy viviendo la vida que merezco. Una noche de octubre del 2010, cuando Serafina tenía 18 años, no regresó a casa. No era la primera vez, pero esta vez fue diferente. Pasaron 3 días sin noticias. Al cuarto día apareció, pero no sola. Llegó con uno de esos hombres mayores. Este en particular se veía de unos 45 años, con pinta de tener mucho dinero. Se llamaba Maximiliano. «Mamá», me dijo Serafina como si nada hubiera pasado. «Él es mi novio. Nos vamos a ir a vivir juntos». Me quedé helada. ¿Vivir juntos? Pero si apenas lo conozco. No necesitas conocerlo, es mi decisión. Mucho gusto, señora, me dijo Maximiliano con una sonrisa que no me gustó nada. Su hija es una joven muy especial. Es una niña, le respondí. Una niña de 18 años. Es una mujer, me corrigió. Una mujer que sabe lo que quiere. Esa noche traté de razonar con Serafina, de hacerle entender que era demasiado joven para irse a vivir con un hombre que acababa de conocer. Pero ella ya tenía todo decidido. Maximiliano me va a dar la vida que merezco, me dijo empacando sus cosas. Tiene una casa preciosa, tiene dinero, me va a tratar como una reina. ¿Y qué vas a hacer tú? ¿Vas a trabajar? ¿Para qué? Él tiene suficiente dinero para los dos. Serafina, eso no está bien. Una mujer debe ser independiente. Esas son ideas viejas, mamá. Las mujeres inteligentes sabemos cómo conseguir lo que queremos sin matarnos trabajando como tú. Esas palabras me dolieron más que una bofetada. Toda mi vida trabajando para darle lo mejor, todos mis sacrificios, para que me viera como una tonta que no sabía cómo conseguir las cosas. ¿No te da pena vivir a costa de un hombre? ¿Pena? Me da orgullo. Significa que soy lo suficientemente valiosa para que alguien me mantenga. Se fue esa misma noche. Me quedé sola en la casa, en esa casa donde había criado a mi hija con tanto amor, preguntándome dónde había fallado, qué había hecho mal para que mi niña se convirtiera en esa mujer fría y calculadora. Los primeros meses después de que se fue fueron terribles. No tenía noticias de ella, no sabía si estaba bien, si era feliz, si Maximiliano la trataba bien. Algunas vecinas me decían que la habían visto en restaurantes caros, en centros comerciales elegantes, siempre arreglada como una princesa. En febrero de 2011, Serafina apareció en mi casa después de 4 meses sin verla. Llegó en un carro último modelo, vestida con ropa que debía costar más que mi sueldo de 6 meses. Pero había algo diferente en ella, algo que no podía definir. «Hola, mamá», me dijo como si hubiera salido la mañana anterior. «¿Dónde has estado? ¿Por qué no me llamaste?» «He estado ocupada, viviendo mi vida». «¿Cómo estás? ¿Maximiliano te trata bien?»
perfectamente. Mira cómo vivo ahora, dijo mostrándome sus joyas, su ropa, su bolsa de marca, pero había algo en sus ojos que me inquietaba, una dureza que no había visto antes, una frialdad que me daba miedo. ¿Estás feliz?, le pregunté directamente. Estoy viviendo como una reina. Por supuesto que estoy feliz. Esa no fue mi pregunta. Se quedó callada un momento. La felicidad es un lujo que no me puedo permitir, me dijo finalmente. Pero la comodidad sí. No entendí qué quiso decir con eso, pero algo me decía que mi hija estaba pagando un precio muy alto por esa vida de lujo. Esa visita duró solo 2 horas. Se fue diciendo que tenía compromisos, que Maximiliano la esperaba. Le pedí que me diera su número de teléfono, su dirección, alguna manera de contactarla. No es necesario, mamá. Yo te busco cuando pueda. Pero, ¿y si te pasa algo? ¿Cómo voy a saber? No me va a pasar nada. Estoy protegida. Se fue y yo me quedé con la sensación de que acababa de despedirme de mi hija para siempre. Había algo final en la forma en que me había hablado, como si ya hubiera decidido que yo no iba a ser parte de su nueva vida. Pasó un año entero sin noticias. Un año en el que envejecí 10 años de pura angustia. No sabía si estaba viva, si estaba bien, si seguía con Maximiliano. Era como si mi hija hubiera desaparecido de la faz de la tierra. Fue en abril de 2012 cuando volvió a aparecer. Esta vez se veía diferente. Más delgada, más pálida, pero también había algo más. Estaba embarazada. ¿Estás embarazada?, le pregunté cuando la vi. Sí, de 5 meses. ¿Es de Maximiliano? Sí. ¿Se van a casar? Se rió, pero era una risa amarga, sin alegría. No, mamá, Maximiliano ya está casado. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. ¿Casado? ¿Estás viviendo con un hombre casado? Es complicado. ¿Complicado cómo? Su esposa lo sabe, lo permite. Es un arreglo. ¿Qué tipo de arreglo? El tipo de arreglo que no entenderías. No quise insistir, porque veía que el tema la incomodaba mucho. Pero algo me decía que la situación era mucho peor de lo que me estaba contando. ¿Vas a tener al bebé? Por supuesto, es mi hijo. ¿Y Maximiliano está contento? Está conforme. ¿Conforme? ¿No está feliz de ser padre? Maximiliano ya tiene hijos con su esposa. Este bebé no es una prioridad para él. ¿Pero te va a ayudar a criarlo? Veremos. Esa respuesta me llenó de terror. Mi hija estaba embarazada de un hombre casado que no parecía interesado en el bebé que venía en camino. Serafina, ¿por qué no regresas a casa? Criamos al bebé juntas, como cuando tú eras pequeña. ¿Regresar a esta casa? ¿A vivir como tú has vivido toda tu vida? No, gracias. Pero tu bebé necesita estabilidad. Mi bebé va a tener todo lo que necesite. Yo me encargo de eso. ¿Cómo? Como siempre lo he hecho. Usando mi inteligencia. Esa conversación me dejó con más preguntas que respuestas. Mi hija estaba embarazada, viviendo con un hombre casado que no parecía importarle el bebé, y hablaba de conseguir las cosas de una manera que me daba terror imaginar. Durante los siguientes meses, Serafina me visitó unas cuantas veces más. Cada vez se veía más delgada, más agotada, pero también más dura, más calculadora. Hablaba del bebé como si fuera una inversión, no como un hijo. «Este bebé va a cambiar mi vida», me decía acariciándose la panza. «Todos los bebés cambian las vidas de sus madres». «No, mamá. Este bebé va a ser mi boleto a una vida mejor». «¿Qué quieres decir?» «Que hay gente que paga mucho dinero por bebés bonitos». Se me heló la sangre. «¿Qué estás diciendo?» «Estoy diciendo que este mundo está lleno de oportunidades para las mujeres que sabemos aprovecharlas». «Serafina, ¿no estarás pensando en...» ¿En qué? ¿En darle a mi hijo la mejor vida posible? Claro que sí. Los bebés se quedan con sus madres. Esa es la ley natural. La ley natural es que los débiles se quedan atrás y los inteligentes prosperan. Esa conversación me aterrorizó tanto que no pude dormir en 3 días. Mi hija estaba hablando de vender a su propio bebé. No lo estaba diciendo directamente, pero las indirectas eran claras.
Traté de hablar con ella varias veces más durante los últimos meses de embarazo. Traté de hacerle entender que un bebé no era mercancía, que era su hijo, su sangre, su responsabilidad. Pero era como hablarle a una pared. El 15 de septiembre de 2012 recibí una llamada de Serafina. «Mamá, ya nació el bebé». «¿Cómo está? ¿Está bien?» «Está perfecto. Es un niño hermosísimo». «¿Cómo se llama?» «Teodulo. ¿Puedo ir a conocerlo?» «No ahora. Estoy muy cansada. Después te aviso». Esa fue la última conversación que tuve con mi hija por mucho, mucho tiempo. Pasaron 2 semanas sin que me avisara para conocer a mi nieto. Cuando ya no pude más de la desesperación, fui al hospital donde me había dicho que había dado a luz. Pregunté por Serafina y me dijeron que efectivamente había tenido un bebé ahí, pero que ya había sido dada de alta. ¿Sabe dónde vive?, le pregunté a la enfermera. «No, señora. Solo tenemos los datos que ella nos dio». Fui a buscarla a la dirección que me había dado antes, donde supuestamente vivía con Maximiliano. Era una casa elegante en una colonia cara, pero cuando toqué, me dijeron que ahí no vivía ninguna Serafina. «¿Conoce usted a Maximiliano?», les pregunté. «Sí, él vive aquí, pero vive con su esposa y sus hijos. No conozco a ninguna Serafina». Estaba claro que mi hija me había mentido. Nunca había vivido con Maximiliano en esa casa. Probablemente él la tenía en algún departamento aparte, como se acostumbra con las amantes. Busqué por todo Puebla. Fui a todos los hospitales, a todas las clínicas. Pregunté en el registro civil si habían registrado a un bebé llamado Teodulo. Nada. Era como si mi hija y mi nieto hubieran desaparecido del mundo. Después de 2 meses de búsqueda infructuosa, decidí ir a la policía. El oficial que me atendió era un hombre mayor, con cara de pocos amigos. «Mi hija desapareció con mi nieto recién nacido», le expliqué. «¿Hace cuánto?» «2 meses». ¿Tenían problemas familiares?» «Sí, pero eso no importa. Quiero conocer a mi nieto». «Señora, su hija es mayor de edad. Puede irse donde se le dé la gana con su hijo. No es un caso de desaparición». «Pero yo tengo derechos como abuela». «Los derechos de los abuelos son muy limitados cuando los padres están vivos y son funcionales». «Pero ¿cómo sé si está bien? ¿Cómo sé si el bebé está bien? Si no hay evidencia de maltrato o negligencia, no podemos hacer nada». Salí de la comisaría sintiéndome más sola que nunca. Mi hija había desaparecido con mi nieto, y las autoridades no podían hacer nada. Durante los siguientes meses seguí buscando por mi cuenta. Contraté a un investigador privado con los pocos ahorros que tenía, pero no encontró nada. Era como si Serafina hubiera planeado desaparecer sin dejar rastro. En diciembre de 2012, 3 meses después del nacimiento de mi nieto, recibí una llamada que me cambió la vida para siempre. «¿Señora Perpetua?» «Sí, soy yo». «Habla el doctor Silvestre del Hospital General. Tenemos aquí a una paciente que dice ser su hija». El corazón se me aceleró. «¿Serafina? ¿Está bien?» «Está complicada». «¿Puede venir?» Llegué al hospital corriendo. Serafina estaba en una cama de la sala de emergencias, conectada a sueros, pálida como la muerte. Había perdido tanto peso que casi no la reconocí. «¿Qué le pasó?», le pregunté al doctor. «Sobredosis. Casi no la salvamos». «¿Sobredosis de qué?» «Cocaína principalmente, pero también tenía alcohol y pastillas en el sistema». Mi hija, mi niña, casi muerta por drogas. No podía creerlo. Cuando despertó, me acerqué a su cama. «¿Cómo estás?», le pregunté. «Como el demonio», me respondió con una voz ronca. «¿Qué pasó? ¿Dónde has estado?» «En el infierno». «¿Y Teodulo? ¿Dónde está mi nieto?» Se quedó callada durante varios minutos. Después comenzó a llorar. «Se fue», susurró. «¿Cómo que se fue? ¿Con quién?» «Con su nueva familia». «¿Qué nueva familia?» «Una familia que lo puede cuidar mejor que yo». «¿Diste a mi nieto en adopción?» «No exactamente». «Entonces, ¿qué pasó?» «Lo vendí». Esas 2 palabras me golpearon como un rayo. Mi hija había vendido a su propio hijo, a mi nieto. «¿Lo vendiste?», repetí incrédula.
Necesitaba el dinero. Maximiliano me cortó después de que nació el bebé. Me quedé sin nada. ¿Pero cómo pudiste? ¿Cómo pudiste vender a tu propio hijo? Porque es lo mejor para él. Está con gente que tiene dinero, que le puede dar una vida que yo nunca le podría dar. Pero eres su madre. Los bebés necesitan a sus madres. Los bebés necesitan comida, techo, educación, oportunidades. Yo no le podía dar nada de eso. Yo te hubiera ayudado. Podríamos haberlo criado juntas. ¿Con qué dinero? ¿Con tus trabajos de limpieza? No, mamá, mi hijo merece más que eso. ¿A quién se lo vendiste? A una familia de ricos de la Ciudad de México. Gente que no puede tener hijos y que está desesperada por uno. ¿Cuánto te pagaron? 200,000 pesos. 200,000 pesos. Esa era la cantidad por la que mi hija había vendido a su propio hijo, a mi nieto. ¿Y ese dinero dónde está? Se fue. Entre las drogas, los hoteles, la ropa, se fue muy rápido. Vendiste a tu hijo por dinero que gastaste en vicios. Lo vendí por dinero que me sirvió para sobrevivir. ¿Sobrevivir a qué? A la depresión, al dolor, a saber que soy una mala madre que nunca le podría dar a su hijo lo que merece. Esa conversación fue la más dolorosa de mi vida. Mi hija había vendido a mi nieto, había gastado el dinero en drogas y encima se justificaba diciendo que había sido por el bien del bebé. ¿Sabes dónde está?, le pregunté. No, fue mejor así. Si no sé dónde está, no puedo ir a buscarlo en un momento de debilidad. ¿Tienes algún papel? ¿Algún documento? No, todo se hizo sin papeles para proteger a la familia compradora. ¿Al menos sabes cómo se llaman? No. Solo sé que son de la Ciudad de México, que son ricos y que tienen muchas ganas de ser padres. Durante las siguientes semanas, mientras Serafina se recuperaba en el hospital, traté de convencerla de que me ayudara a buscar a Teodulo, pero se negaba. Es mejor dejarlo donde está, me decía. Está en una buena familia, tiene todo lo que necesita. Pero no lo extrañas. ¿No quieres saber cómo está? Todos los días, pero extrañarlo no va a cambiar nada. Lo que hice, hice. ¿Y si nos ayudas a buscarlo? ¿Y si tratamos de recuperarlo? ¿Para qué? ¿Para que viva en la pobreza conmigo? ¿Para que crezca sabiendo que su madre lo vendió? No. Es mejor que crezca creyendo que fue adoptado por amor. Cuando salió del hospital, Serafina se fue otra vez. Esta vez no me dijo dónde iba. No me dio ninguna manera de contactarla. Simplemente desapareció de mi vida otra vez. Pero yo no me rendí. No podía rendirme. Era mi nieto, mi sangre. Tenía que encontrarlo. Contraté a otro investigador privado, esta vez especializado en casos de tráfico de bebés. Le di toda la información que tenía. La fecha de nacimiento, el nombre, aunque probablemente se lo habían cambiado, la descripción de la familia compradora. El investigador me explicó que estos casos eran muy complicados porque todo se hacía sin papeles, sin registro oficial. Las familias compradoras recibían documentos falsificados que los acreditaban como los padres biológicos del bebé. Es como buscar una aguja en un pajar, me dijo, pero no es imposible. Estas redes dejan rastros si uno sabe dónde buscar. Durante los siguientes 2 años, el investigador siguió varias pistas. Había encontrado evidencia de una red que operaba entre Puebla y la Ciudad de México, conectando madres jóvenes con familias adineradas. Pero las pistas siempre se enfriaban antes de llegar a algo concreto. En 2014, 2 años después de la venta, el investigador me llamó con noticias prometedoras. Creo que encontré algo, me dijo. Hay un bebé que fue registrado en el DF el mismo día que nació su nieto, pero con padres diferentes. Los documentos parecen falsificados. ¿Dónde está? Con una familia que se apellida Montiel. Viven en una colonia exclusiva de Santa Fe. ¿Podemos ir a verlo? No tan rápido. Primero tenemos que confirmar que es realmente su nieto. Y después tenemos que pensar muy bien cómo manejar la situación. ¿Por qué? Porque han pasado 2 años. Ese niño considera a esa familia como sus padres. Si llegamos de repente a quitárselo, va a ser traumático para él.
Durante las siguientes semanas desarrollamos un plan. Yo iría a observar al niño desde lejos para ver si podía identificarlo. Si estaba segura de que era Teodulo, entonces buscaríamos la manera de acercarnos a la familia Montiel. Un martes por la mañana, el investigador me llevó a Santa Fe. Nos estacionamos cerca de una escuela privada muy elegante, esperando ver a la familia Montiel. A las 8:30 de la mañana vi a una mujer elegante bajarse de una camioneta BMW con un niño de aproximadamente 2 años. Era rubio, como había sido Serafina de pequeña, pero tenía mis ojos verdes. Había algo familiar en su manera de caminar, en la forma en que movía las manos. ¿Es él?, me preguntó el investigador. No podía estar completamente segura. Había cambiado tanto en 2 años. Pero mi corazón de abuela me gritaba que sí, que ese era mi Teodulo. Creo que sí, le dije, pero necesito verlo más de cerca. Durante las siguientes semanas me convertí en una espía. Iba a Santa Fe todos los días y observaba al niño desde diferentes lugares. Lo veía en el parque, en el supermercado, en la escuela. Se veía feliz, bien cuidado, amado. Los Montiel claramente lo adoraban, y él a ellos. No había señales de maltrato o negligencia. Al contrario, se veía como un niño mimado y consentido. Pero también había momentos en que hacía gestos que me recordaban a Serafina cuando era pequeña. La forma en que inclinaba la cabeza cuando pensaba, la manera en que sonreía cuando algo le gustaba. Después de un mes de observación, estaba segura. Era mi nieto. Ahora tenía que decidir qué hacer. Podía ir a la policía, denunciar que había sido comprado ilegalmente, pelear por la custodia. Pero eso significaría traumatizar a un niño de 2 años que no sabía nada de su verdadera historia. O podía acercarme gradualmente a la familia, tratar de establecer una relación y después revelar la verdad de una manera menos traumática. Decidí intentar lo segundo. Comencé a frecuentar los lugares donde sabía que iba a estar el niño: el parque cerca de su casa, el supermercado donde compraban, la cafetería donde la señora Montiel tomaba café con sus amigas. Poco a poco me convertí en una presencia familiar. La señora mayor que siempre estaba en el parque, que le sonreía al niño, que le daba de comer a las palomas. ¿Cómo te llamas?, me preguntó el niño un día cuando estaba solo en los columpios. Me llamo Perpetua, pero puedes decirme abuela Perpetua. ¿Eres abuela? Sí, pero mi nieto vive muy lejos. ¿Cómo se llama? Se llama, como tú, Teodulo. Mi corazón se detuvo. Lo llamaban Teodulo. Había conservado su nombre original. Sí, Teodulo. Qué raro, tenemos el mismo nombre. Sí, muy raro. Durante meses construí una relación con el niño sin que la familia sospechara nada. Era inteligente, cariñoso, bien educado. Los Montiel habían hecho un buen trabajo criándolo, pero llegó el momento en que ya no podía seguir engañando. Tenía que revelar la verdad. Un día me acerqué a la señora Montiel en el parque. Señora, necesitamos hablar sobre Teodulo. ¿Qué pasa con mi hijo? Es que yo creo que Teodulo es mi nieto. Se puso pálida. ¿Qué está diciendo? Hace 3 años mi hija vendió a su bebé recién nacido. Ese bebé se llamaba Teodulo y nació el 15 de septiembre de 2012. Está loca. Teodulo es mi hijo. Yo lo parí. Señora, por favor. Solo quiero la verdad. Solo quiero conocer a mi nieto. La conversación fue difícil, dolorosa. Al principio negó todo, pero cuando le mostré las evidencias que había recopilado, cuando le expliqué las circunstancias de la venta, su resistencia comenzó a desmoronarse. Nosotros no sabíamos, me dijo finalmente. Creíamos que era una adopción legal. Lo sé, ustedes también son víctimas. ¿Qué quiere de nosotros? Quiero ser parte de la vida de mi nieto. No quiero quitárselo, pero quiero que sepa quién soy. Los Montiel accedieron a reunirse conmigo junto con su abogado. Era gente decente que genuinamente había creído que estaba adoptando legalmente. Llevamos años esperando un bebé, me explicó el señor Montiel. Cuando nos ofrecieron a Teodulo, nos dijeron que era una adopción privada pero legal. ¿Cuánto pagaron? 500,000 pesos.
Me quedé helada. Serafina me había dicho que recibió 200.000, pero los Montiel habían pagado 500.000. Los intermediarios se habían quedado con la diferencia. ¿Quieren hacer una prueba de ADN?, les pregunté. Sí, respondió la señora Montiel. Necesitamos estar seguros. Una semana después teníamos los resultados. Teodulo era definitivamente mi nieto biológico. Ahora teníamos que decidir cómo manejar la situación. Los Montiel habían sido sus padres durante 3 años. Era la única familia que él conocía. ¿Cómo le íbamos a explicar que había sido comprado ilegalmente? Decidimos hacerlo gradualmente. Primero le dijimos que habíamos descubierto que éramos familia, que yo era su abuela biológica. Después, cuando fuera mayor, le explicaríamos toda la historia. ¿Eres mi abuela de verdad?, me preguntó Teodulo cuando se lo explicamos. Sí, mi amor. ¿Y dónde está mi mamá de verdad? Tu mamá tuvo que irse cuando eras bebé. No pudo cuidarte. ¿Por qué? A veces los adultos toman decisiones muy difíciles que los niños no pueden entender. ¿Pero tú me quieres? Te amo con todo mi corazón. Establecimos un acuerdo. Teodulo seguiría viviendo con los Montiel, que habían sido sus padres durante años, pero yo tendría derecho a visitarlo regularmente y a ser parte de su vida. Los siguientes años fueron maravillosos. Ver crecer a mi nieto, estar presente en su vida, compensar un poco todos los años perdidos. Teodulo me llamaba abuela perpetua y me trataba como a su verdadera abuela. Los Montiel se portaron increíblemente bien. Nunca me hicieron sentir como una intrusa. Siempre me incluyeron en las decisiones importantes sobre Teodulo. Para cuando cumplió 10 años, Teodulo ya sabía la historia completa. Sabía que había sido vendido ilegalmente. Sabía que los Montiel lo habían criado creyendo que era una adopción legal. Sabía que yo lo había estado buscando durante años. ¿Odias a mi mamá?, me preguntó un día. No la odio. Estoy muy desilusionada con ella, muy dolida, pero es mi hija. ¿Crees que algún día la voy a conocer? No lo sé, mi amor. No he sabido nada de ella en años. Fue en enero de 2023, cuando Teodulo tenía 10 años, que recibí la llamada que cambiaría todo otra vez. ¿Mamá? Era Serafina. Después de más de 10 años sin saber de ella, mi hija me estaba llamando. ¿Dónde has estado?, le pregunté. En rehabilitación. Llevo 3 años limpia. ¿En serio? En serio. Y quiero pedirte perdón por todo. ¿Incluido Teodulo? Especialmente por Teodulo. Sé que hice algo imperdonable. ¿Dónde has estado todo este tiempo? En Tijuana, trabajando en un centro de rehabilitación, ayudando a otras mujeres que están en la situación en que yo estuve. ¿Y por qué me llamas ahora? Porque quiero conocer a mi hijo. Quiero pedirle perdón también a él. Le conté todo lo que había pasado, cómo había encontrado a Teodulo, cómo había establecido una relación con él y con los Montiel, cómo había crecido todos estos años. ¿Puedo verlo?, me preguntó. Esa no es mi decisión, es suya. Hablé con Teodulo sobre la llamada de su madre. Su primera reacción fue de curiosidad, después de enojo, después de confusión. ¿Quiere conocerme después de venderme? Dice que quiere pedirte perdón. ¿Y tú qué opinas? Opino que todos merecemos una segunda oportunidad, pero también opino que tú tienes derecho a decidir si quieres dársela. Teodulo decidió que sí quería conocer a Serafina, pero en un ambiente controlado, con los Montiel y conmigo presentes. El encuentro fue en un restaurante neutral. Cuando Serafina llegó, casi no la reconocí. Estaba delgada pero saludable, vestida sencillamente, con el cabello corto y sin maquillaje. Se veía como una persona completamente diferente a la mujer que había conocido años antes. «Hola, mamá», me dijo abrazándome. «Hola, mija». Después se volvió hacia Teodulo, que la miraba con una mezcla de curiosidad y desconfianza. «Hola, Teodulo. Soy tu mamá». «Yo ya tengo mamá», respondió señalando a la señora Montiel. «Lo sé, y me alegra mucho que tengas una mamá tan buena». «¿Por qué me vendiste?».
La pregunta directa de un niño de 10 años hizo que Serafina se desmoronara. Comenzó a llorar sin control, porque era joven y tonta, porque estaba enferma, porque pensé que era lo mejor para ti. ¿Pero no me querías? Te quería mucho, por eso quería que tuvieras una vida mejor de la que yo te podía dar. ¿Y ahora? Ahora entiendo que me equivoqué. Que un niño necesita a su mamá, no dinero. Esa conversación duró 3 horas. Serafina le explicó toda la historia a Teodulo, le pidió perdón, le aseguró que había sido el error más grande de su vida. Al final, Teodulo le dijo algo que me sorprendió. Está bien, te perdono, pero quiero que sepas que mis papás de verdad son los Montiel y mi abuela de verdad es la abuela Perpetua. Lo entiendo, solo quería que supieras que lo siento mucho. Desde ese día, Serafina se convirtió en una presencia ocasional en la vida de Teodulo. No como madre, sino como la mujer que le había dado la vida y que había cometido errores terribles, pero que estaba tratando de redimirse. Ahora, cuando Teodulo tiene 11 años, tenemos una familia muy particular. Están los Montiel, que son sus padres legales y emocionales. Está Serafina, que es su madre biológica, pero que asumió el rol de una tía cariñosa. Y estoy yo, su abuela biológica que lo buscó durante años y que ahora es su confidente y cómplice. Hace 3 meses, algo extraordinario pasó. Yo estaba en mi casa preparando la cena cuando tocaron a mi puerta. Abrí esperando ver al cartero o a algún vecino. Era un joven como de 20 años, alto, de ojos verdes, que me miraba con una sonrisa nerviosa. «¿Señora Perpetua?», me preguntó. «Sí, soy yo». «Hola, abuela, soy tu nieto que vendieron». Me quedé helada. «¿Perdón? Soy Teodulo». «Pero no el Teodulo que usted conoce. Soy otro nieto que mi mamá Serafina vendió años antes». No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Otro nieto? Sí. Me llamaba Eliodoro. Nací en 2003. Mi mamá me vendió cuando tenía 1 año. ¿Serafina tuvo otro hijo antes que Teodulo? Sí. Y ahora tengo 20 años, y después de mucho buscar, la encontré. Ella me contó toda la historia. Me dijo que usted había encontrado a mi hermano Teodulo y me dio su dirección. ¿Cómo me encontraste? A través de Serafina. Yo la busqué durante años. Cuando finalmente la encontré en Tijuana, me contó todo. Sobre usted, sobre Teodulo, sobre la familia que tenemos. Me senté porque las piernas no me sostenían. Tenía otro nieto. Serafina había vendido a 2 hijos, no a 1. ¿Quién te crió? Una familia de Monterrey. Buenos padres, pero siempre supe que era adoptado. Siempre quise conocer mi historia real. ¿Y ahora qué quieres? Quiero conocer a mi familia. Quiero conocer a mi hermano. Quiero formar parte de esto que ustedes han construido. Esa tarde llamé a Teodulo y a los Montiel. Les conté sobre la aparición de Eliodoro. La reacción de Teodulo fue de pura emoción. ¿Tengo un hermano mayor? Sí, mi amor. ¿Puedo conocerlo? Por supuesto. El encuentro entre los 2 hermanos fue mágico. A pesar de haber crecido en familias diferentes, en ciudades diferentes, tenían tantas cosas en común. Los mismos gestos, las mismas preferencias, la misma inteligencia. Eliodoro nos contó su historia. Había crecido con una familia amorosa en Monterrey, había estudiado ingeniería, tenía un buen trabajo, pero siempre había sentido un vacío. Siempre había querido conocer sus orígenes. Contraté a un investigador privado cuando cumplí 18, nos contó. Me tomó 2 años encontrar a Serafina. ¿Y qué te dijo cuando la encontraste? Al principio se negó a hablar conmigo, pero cuando vio que no me iba a rendir, me contó todo. Sobre Teodulo, sobre usted, sobre cómo había vendido a 2 hijos porque estaba enferma. ¿La perdonas? Estoy en proceso. Es complicado perdonar a alguien que te vendió, pero también entiendo que estaba enferma, que era muy joven. Ahora, mis queridos, tenemos una familia aún más grande y compleja. Tengo 2 nietos que fueron vendidos por mi hija, que crecieron en familias diferentes, pero que encontraron el camino de regreso a sus raíces.
Eliodoro viene a visitarme todos los fines de semana. Teodulo también. Los hermanos están desarrollando una relación hermosa, compensando todos los años que perdieron. Serafina vino la semana pasada a conocer a Eliodoro. Fue un encuentro difícil, lleno de lágrimas, pero también de perdón. ¿Hubo más?, le pregunté directamente. No, me respondió. Solo fueron ellos dos, y me arrepiento todos los días de mi vida. ¿Por qué nunca me dijiste sobre Eliodoro? Porque tenía vergüenza, porque sabía que había cometido el mismo error 2 veces. ¿Cuánto te pagaron por él? 100,000 pesos. Era más chico el mercado en ese entonces. 100,000 pesos por Eliodoro, 200,000 por Teodulo. Mi hija había vendido a sus 2 hijos por un total de 300,000 pesos que se había gastado en drogas y lujos temporales. Pero ya no siento rabia. Siento tristeza por todo el tiempo perdido, pero también siento una alegría inmensa por tener a mis 2 nietos de vuelta en mi vida. El mes pasado organizamos una reunión familiar completa. Estaban los Montiel con Teodulo, la familia de Monterrey con Eliodoro, Serafina y yo. Éramos como 20 personas alrededor de mi mesa, celebrando el reencuentro. ¿Sabes qué es lo más increíble de toda esta historia?, me dijo Eliodoro esa noche. ¿Qué? Que a pesar de todo lo malo que pasó, terminamos siendo una familia más grande de lo que habríamos sido si nada hubiera pasado. Tenía razón. Ahora tengo no solo a mis 2 nietos biológicos, sino también a las familias que los criaron con amor. Los Montiel se han convertido en mis compadres. La familia de Monterrey me ha adoptado como su abuela honoraria. Es una familia complicada, no tradicional, nacida del dolor, pero fortalecida por el amor. Y lo más importante, ninguno de mis nietos carga rencor. Ambos entendieron que Serafina estaba enferma cuando tomó esas decisiones terribles, y ambos han elegido el perdón sobre el resentimiento. Hace 2 semanas, Teodulo me hizo una pregunta que me llegó al corazón. Abuela, ¿crees que todo esto pasó por una razón? ¿Qué quieres decir, mi amor? Todo lo malo, las ventas, los años separados, el dolor. ¿Crees que tenía que pasar para que termináramos teniendo esta familia tan grande? No creo que las cosas malas pasen por una razón, mi nieto, pero sí creo que podemos elegir qué hacer con esas cosas malas. Podemos dejar que nos destruyan o podemos usarlas para construir algo hermoso. ¿Y nosotros qué construimos? Construimos la prueba de que el amor siempre gana, de que las familias pueden sanarse, de que nunca es demasiado tarde para el perdón. Mis queridos que me han acompañado hasta el final de esta historia tan larga y tan dolorosa, quiero terminar con un mensaje de esperanza. Si ustedes están buscando a un ser querido desaparecido, no se rindan nunca. Mi historia es prueba de que los milagros existen, de que el amor verdadero siempre encuentra una manera. Si ustedes han cometido errores como los que cometió mi hija, sepan que nunca es demasiado tarde para pedir perdón, para cambiar, para tratar de reparar el daño. Serafina está ahora dedicando su vida a ayudar a otras mujeres que están en la situación en que ella estuvo. El dolor puede convertirse en propósito. Y si ustedes son padres adoptivos que sospechan que su hijo puede tener una historia complicada, no huyan de la verdad. Enfréntenla con amor. Los niños pueden tener más de una familia y hay suficiente amor en el mundo para todos. La vida me quitó a mis nietos cuando eran bebés, pero me los devolvió convertidos en jóvenes maravillosos. Perdí años de su infancia, pero gané la oportunidad de estar presente en su juventud y en su vida adulta. Hoy, cuando veo a mis 2 nietos juntos, cuando veo cómo se ríen, cómo se cuentan sus vidas, cómo han perdonado a su madre, sé que todos los años de búsqueda, todo el dolor, toda la angustia, valieron la pena. Recuerden, mis queridos, nunca sabemos cuándo alguien va a tocar a nuestra puerta y cambiar nuestras vidas para siempre. Mantengan la fe, mantengan la esperanza, mantengan el amor vivo en sus corazones. Gracias por escuchar mi historia. Si los conmovió, si les dio esperanza, compartan su like y suscríbanse al canal. Y no olviden dejarme un comentario contándome desde dónde me ven.
Cada palabra que escriben me llega al corazón y me da fuerzas para seguir compartiendo. Que Dios los bendiga a todos y recuerden, el amor de familia es más fuerte que cualquier cosa. Nada, absolutamente nada, puede destruirlo si no perdemos la fe. Hasta la próxima, mis queridos. Su abuela perpetua los lleva siempre en el corazón.